saludar a Gonzalo Cañete, analista de mercados. Bienvenido, Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Gonzalo, debacle absoluta, ¿esa es la palabra? Bueno, ha sido muy mal dato, la verdad, en non-farm payroll. Hemos visto que mejoraba el ingreso medio. He publicado justo los dos gráficos, no sé si tenemos pantalla para que la audiencia lo vea, pero ahí tenemos el dato justo salido de 12.000 frente a 106.000 esperados. Una bajada súper fuerte comparado con el periodo anterior, que eran 223.000. Aparte de la ciclicidad que tenga, que vemos una tendencia generalizada de unos non-farm payroll que son cada vez más débiles, lo cual es lo que se esperaba, un enfriamiento del mercado laboral por parte de la Reserva Federal. El revés es duro porque es muchísimo más bajo de lo que se esperaba, aunque aumenta el ingreso medio para octubre del 0,4, se esperaba un 0,3, por lo tanto el ingreso medio nos estaría indicando fortaleza en la demanda interna de Estados Unidos, la economía no va mal, hemos tenido la tasa de crecimiento trimestral muy buena, 2,8%, por debajo de lo esperado, pero ya la quisiera Europa, y por lo tanto es como nos suele ocurrir con los informes de empleo, una de cal y otra de arena. La tasa de desempleo no baja, de todas maneras el efecto conseguido, lo he publicado en redes, es justo este. Hemos visto la pérdida de los 104 puntos en el índice dólar y como he comentado aquí, debilidad del dólar, rendimientos de los bonos a la baja, oxígeno para las bolsas. ¿Y por qué? Porque están haciendo justo lo que comentabais ahora, ¿no? Que la Fed ya no tiene muchos más pretextos para mantener o, por decirlo así, sujetar los próximos tipos de interés, sino que probablemente tenga argumentos o razones para continuar bajando. De hecho, si echamos un vistazo, por ejemplo, al rendimiento de los bonos, estaban súper fuertes y fíjate el revés que han metido. Tenemos toda una tendencia del mes de octubre entero con el dólar subiendo y con los rendimientos de los bonos subiendo. Toda esta subida nos descontaba, evidentemente, que el recorte de tipos se estaba posponiendo y el dato que ha salido con peores non-farm payrolls y menor creación de empleo anima un poco a la percepción de que entonces hay que continuar con el recorte de tipos. La Reserva Federal quiere el pretexto para seguir recortando los tipos de interés. Wall Street quiere que eso se haga y evidentemente cualquier dato negativo en cuanto a empleo refuerza la idea de que se tiene que continuar con el recorte de tipos. Por lo tanto, esto debilita el dólar. Hemos visto esa pérdida de los 104 puntos que sigue. Hemos visto la caída del retorno de los bonos a 10 años. Fijaros, a 2 años la volatilidad que tiene también. Estamos con vela de 1 hora y nos ha dejado toda la bajada que estamos viendo. Y en principio debería darle un poquito de gas a la bolsa. Es decir, debería que animarles un poco y ayudarles con la subida. Lo cual además viene muy sincronizado porque con las caídas que vimos ayer, con esos gigantes tecnológicos, sabíamos que iban a causar volatilidad, lo dije a principio de semana en los reportes diarios que publico, que se esperaba volatilidad sencillamente por el peso que tienen a nivel de capitalización bursátil, son inmensos, por lo tanto cualquier distorsión que aparezca en los resultados va a generar para bien o para mal movimientos fuertes en las bolsas y en este caso eran, pues bueno, algo más débiles por esas decepciones que había con los resultados que se habían ido presentando y por lo tanto estábamos viendo que la sesión iba en positivo porque estaban tratando de recuperar algo del territorio perdido durante la sesión anterior, pero con este dato en principio debería ayudarles a dar un poco más de combustible. Dos cosas rápidas para que la audiencia también esté un poco con referencias globales de dónde exactamente estamos más allá de este dato de empleo, que creo que de todas maneras, pese a esas malas NFP, no va a tener tampoco demasiada repercusión. Tenemos los datos de hoy, por ejemplo, de que Reino Unido tiene el PMI manufacturero pasa a estar por debajo de 50 en zona de contracción, por debajo de lo esperado y muy por debajo, estaba en 51,3 en el periodo anterior. Por lo tanto, Reino Unido está entrando en el virus europeo. El virus europeo es básicamente unos PMIs manufactureros desastrosos, empezando por Alemania, los peores. Reino Unido se había mantenido más o menos independiente de esos datos que lastraban la economía europea y hemos visto que ahora ya entra en una espiral parecida a la europea con esos PMIs por debajo de 50 indicando contracción. No solo eso, hemos tenido también el precio de la vivienda que mejoraba un poco, pero que se desacelera bastante. La subida de precio de la vivienda mensualizada se desacelera con respecto a septiembre y por lo tanto empieza a perder fuerza. Algunos creen que también es por la reforma fiscal del nuevo gobierno británico, que será más severa, incluía, por ejemplo, nuevos impuestos a la compra de segunda vivienda. Y hemos visto también, por ejemplo, que Japón revisaba a la baja su tasa de crecimiento de GDP, de Producto Interior Bruto, con la perspectiva también de que Japón, que era el único país con un banco central duro que iba a subir los tipos para contener la inflación y que sigue siendo la cuarta economía del mundo, vemos que probablemente esté poniendo en modo plan B, que es lo que sospechábamos y que es lo que dijimos en las semanas previas, que esa subida de tipos perdería fuerza por parte de Japón a medida que viesen que su economía no terminaba de cuajar, no terminaba de consolidarse. Y es en lo que están pendientes. Con esa revisión a la baja del Producto Interior Bruto de Japón, se espera, por lo tanto, que tampoco veamos que... Es decir, que desde Asia a Europa y llegando a Estados Unidos
Quizá diría que Estados Unidos es la única que se mantiene bien. Y fijaros, bueno, el dólar yen, el revés también que ha pegado el dólar yen es increíble, porque teníamos toda la subida de dólar yen mostrando que el Banco de Japón se echa para atrás y no va a continuar con la política de subir los tipos, lo cual favorecía al dólar frente al yen. Y justo ahora con este dato hemos visto que ha metido un revés, pero que de todas maneras no pierde la tendencia alcista. En definitiva, el dólar sigue teniendo una tendencia alcista sobre el resto de monedas mundiales, incluido especialmente el euro, y probablemente lo que veamos es que esto sirve para que retomen niveles. Fijaros el movimiento al alza de euro-dólar, probablemente para que retomen niveles y que vuelvan a golpearlo a la baja, porque en definitiva y al final del día, tasa de crecimiento de Estados Unidos es 2,8% para el Q3, mientras que la de Europa está pendiente de una contracción económica generalizada. Gonzalo, el escenario en el que nos encontramos ahora mismo, antes de las elecciones en Estados Unidos y antes de esa reunión de la Reserva Federal, ¿cambia en algo lo que la FED tuviera intención de hacer? Va a continuar, evidentemente, con su política de recorte de tipos. 25 puntos en noviembre, 25 en diciembre, y van a continuar los recortes de tipos en 2025. Claro, yo creo que no cambia en nada. De hecho, si tuviese que cambiar, lo que harían sería soltar más estímulo. Ya no queda nada, es decir, ya está todo decidido probablemente de cara a las elecciones. Pero lo que han tratado de hacer, evidentemente, ha sido mantener suave la liquidez en el mercado, y en Wall Street contento, precisamente para que no diese la percepción de que esto iba a peor. Tengo por aquí un gráfico que trato de localizar, que publiqué en redes hace, pues nada, 24 horas o menos, donde mostrábamos la evolución del gasto público de la administración de Biden justo a medida que se acercaban las elecciones. Aquí lo tenemos. Fijaos, evidentemente lo que puse es: la administración Biden da rienda suelta al gasto público y dispara su déficit a un nivel jamás conocido, es decir, estamos en récords de deuda estadounidense, y ya se ocupará el siguiente de ajustar los presupuestos. Esto es el Bidenomics, el efecto Bidenomics que habían llamado, de la abundancia económica, que básicamente es expansión del gasto público para tratar de que el ciudadano perciba que hay pleno empleo, hay crecimiento. Incluso el propio Donald Trump en algún meeting denunció que, según la Oficina Nacional Estadística Federal de datos de empleo, habrían datos de empleo que no coincidían con los publicados en casi la cifra de 1 millón, más de 800.000 puestos de trabajo que no se habrían creado, que se habrían contabilizado erróneamente. Por tanto, tenemos que tener en cuenta también que, en parte, lo que hemos visto durante los últimos meses ha sido tratar de mantener las cifras lo más positivas posibles, y en esto también, evidentemente, forma parte la Reserva Federal, que es la que utiliza esas cifras que se trata de mantener lo más positivas posibles para justificar acciones que acomoden al mercado, y así no veamos unas bolsas en negativo con una administración pidiendo que se le renueve el voto de confianza para seguir 4 años más. Sería lo peor. Y en 2016 ocurrió lo mismo. Donald Trump decía que la Reserva Federal quería favorecer a los demócratas con los recortes de tipos, etcétera, etcétera. Y cuando llegó al poder, todo se ha dicho, dijo que la Reserva Federal estaba hundiendo la economía estadounidense por no recortar los tipos, por no abaratar el dólar, y por no entrar en esa guerra de divisas que llamamos. Fue guerra de divisas al principio, para convertirse a partir de 2018 en guerra comercial total con China. Pues nada, estaremos pendientes de lo que pasa la semana que viene, de la reacción ahora cuando sean las 2:30 hora central europea, de la renta variable, aunque de momento los futuros no han reaccionado de ninguna manera, con subidas moderadas, recuperando un poquito las caídas de ayer, donde sí hemos visto debacles en la rentabilidad de los bonos, que estaban además añadiendo tensión a la renta variable en los días anteriores. Pues ahora mismo está pasando justo lo contrario, también caídas en el dólar. Gonzalo Cañete, analista de mercados, gracias y que tengas un día estupendo. Igualmente, cuidaos. Y así vamos a terminar este especial dedicado al informe de desempleo